Estamos todos en este negocio, hermano. Siempre tuviste esa cosa. Evidentemente tienes una memoria brutal, ¿no? ¿Te jactás de eso o no para nada? De esos tipos que se acuerdan de lo que quieren acordarse? Mira, me acuerdo de lo que me gusta y me gusta acordarme de eso. Yo tuve de sparring a tipos que eran boxeadores, la palabra. El Deco, Quique, pero después los jefes que yo tuve. En el caso de la República tuve al gordo Guillermo González, que venía de marcha. Eran esos tipos que entrabas a las 10 de la mañana y salías a la tarde con anta porque el loco te buscaba hasta la última coma. Y me acuerdo que una vez le dijo a mi viejo, a Ernesto lo exijo como si fuera mi hijo, pero para salir de acá bueno. Ese rigor te lo dan esos tipos. Estos tipos, además de pasarte la data, etcétera, se da esa intercomunicación con ellos. Ellos tuvieron muy claro de que había que preparar una aposta porque esa generación del 85 se iba a terminar y venía otra cosa. Esa misma aposta ellas la habían recibido de los 70. El Quique Pereira lo recibía de Carlitos Martins, de Aldadito Menafra, del Hijodromo. O sea, ellos son todos hijos de esa generación. Ellos tenían claro ese concepto de que esa generación tenía que traer a la siguiente. Iba a la casa del Quique, lo llamaba a Medina, le preguntaba cosas. Mi hermana escuchaba mucho a Figares, y me acuerdo que mi viejo puteaba, dice, otra vez me dejan sin agua caliente estos guachos de mierda, ponen esa radio dentro del baño y no termino más. Y después se dio esa cosa de que, claro, como ellos tocaban, todo eso, lograron identificarnos a nosotros. Yo llegaba a casa y mi vieja tenía el dorado. Mi viejo a la tarde ponía a Expreso Imaginario con el Quique, porque le pasaban a Silvio, le pasaban a Totem, le pasaban a Coltrane, a Gillespie. O sea, ellos lograron ese acercamiento generacional que la dictadura nos había hecho totalmente cortado. O sea, yo conocía a uno de ellos porque tenía más tíos en la dictadura de otra cosa, Dino que se quedaba en casa, Gerardo Bleger, fulano Sultán. Era un poco de una cosa de militante, ¿no? Tuve la suerte de tener al Dino cantándome milonga de pelo largo en una Senchordi de mi hermana mayor que no afinaba ni de casualidad. La afinó él nomás. Y yo era chiquitín y me así ese señor de bigote. La primera revista a pelo que yo tenía, que años después, o sea, debo estar adelante de Ripoll, el tipo que la dirigía, y yo le estaba dando mi nota en cuartillo, decirle, pues el tipo que yo leía cuando tenía 15 años, y vos papacito, y yo sabía, era grande, sabía 2 más 2, 4, y dividido 2 da 2. Están robando, loco, esto es una revista del año 82, estamos en el 85 y me están cobrando el doble de lo que salía. Yo la robaba. Pero no por una cosa de maldad, es porque me da bronca que me robes vos. Entonces, o sea, iba y lo hacía como una cosa militante. Y alguna vez fui a una disquería de barrio, de Palacio, y lo digo, no tengo problema, y robé un disco. Porque me daba bronca lo que me cobraban por el disco, que eran una copia del acetato, y sonaban para el orto. Y por 200 pesos más te ibas al Cido, te ibas a Croros y te comprabas un brasileño que sonaba bien, decentemente. Digo, forma parte de ese hecho de intercambio cultural. Hoy tenemos todo para hacerlo. Tenemos una herramienta educativa que se llama Internet, que bien usada, no hubiera existido ni la Inquisición siquiera. Yo creo que ese es el gran desafío, es dar vuelta a esta realidad, como decía aquella canción de Sol Ángeles, devuelvan el futuro a los señores, hay que seguir soñando, o sea, aquellos DJs como Alan Freed, que estaban prohibidos en algunos estados de Estados Unidos porque pasaban rock and roll, aquellos DJs piratas que salían en los barcos a las afueras de las aguas territoriales de Inglaterra a transmitir rock and roll, ¿por qué no? Mira, hace muchos años yo estuve trabajando en la Terraña Española, va la aplicación también esto, o sea, y hablamos con Mariscal Romero, que es un insigne, de toda esa movida, junto con El Pirata, junto con Jesús Órdovas, y ellos me decían, o sea, nosotros hacemos cualquier locura, armábamos antenas de mierda, le pedíamos a soldados de las bases en el sur de España que nos pasaran discos rock and roll y los pasábamos al final de los 60. Y a veces era subirlo a aquellas combis viejas o las Seat viejas y transmitir de esa manera con una batería de auto. ¿Y cuál era el problema? Ya caminé hasta donde pude, llevando pesados recuerdos sobre mí. ¿Llegaste a visitar El Dorado en tus años? ¿Sí? Sí. Pero no digo ya como periodista, como algo de oyente, de plomo. Sí, no, fui de oyente. ¿Te fuiste a la casona aquella? Sí, varias veces. Fui una vuelta del Quique y fui otra vez de Daniel Figares. Quería ver al Quique, claro, o sea, vos te imaginabas
Claro, toda esa meticulosidad de producción y llegabas y el operador estaba ahí, y otro estaba con el micrófono. Estamos hablando de una época en la cual tener una equipación mínima por una radio son más de $200.000. Hoy eso lo haces con menos de 20.000 a nivel informático. Sí. Vos haces en esa cosa adolescente tu imaginación de cómo son esos tipos hasta físicamente. Desde que escuchamos a Figares y Figares, este loco me hace acordar a Rupeñán, pero a Porteñán. Claro, pues charlando con él te enterabas que era vivido en Argentina, Me acuerdo la cara de Daniel como si lo hubiera visto de ayer. Escuchar a Sandra Arevalo con esa voz que tenía. Una segunda vez que fui dije a Sandra, disculpa que te rompí las pelotas con el tema de tal banda, pero era el que me faltaba para terminar el disco. Yo creo que ellos tenían conciencia que estaban haciendo algo importante, estaba bien dirigido, pero no se imaginaron el grado de lo que iba a hacer. Y el Quique Pereira, yo iba y le decía, Mario se reía, y después lo hablamos, y yo le decía, yo soy su discípulo, digo, no, yo no tengo hijos, no tengo ni siquiera un gato para no tener responsabilidad, no me diga que soy discípulo. Una figura muy querida, Quique Pereira. Sí. Un tipo que siempre fue dedicado a su trabajo, muy respetado por todo el mundo. Yo creo que en buena parte él y el Deco me inculcaron esa cosa de mirar hasta la letrita negra de la tapa de los discos de información. O sea, vos aquí que le preguntábamos, decime la segunda formación de Jefferson Airplane y te la decía, tal año a tal año que grabaron tal disco, era impresionante. Una memoria prodigiosa. Y él te inculcaba eso, o sea, digo, bueno, en este momento estamos en el Fillmore en 1975 y está Jimi Hendrix tocando y va a tocar tal tema ahora y tal tema después. Y luego te metían en una película de adentro. Las referencias de estos tipos, muchas de ellos eran gente que había escuchado cintas de esa radio rock de finales de los 50, inicios de los 60. O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, algo Dino, la Lomenafra, el Discodromo, traen esos modelos de otros lugares del mundo y los adaptan aquí a Uruguay, a la idiosincrasia uruguaya. Una cosa, una vuelta dijo Cristina Morano, o sea, la diferencia entre ese profesional de los medios de los años 70 que tenía una cultura general muy importante, un grado de información importante, pero también la necesidad de la expresión de la información, porque claro, o sea, la radio y la TV eran los dos medios y estaban compitiendo uno a uno. Ellos tradujeron esa cosa visual a algo radial. Es lo mismo cuando vos escuchabas a inicios de los 82, 83, escuchabas al Deco Núñez, el loco te pasaba Oriaje. Vos no sabías cómo era la tapa del disco Oriaje, pero el loco te tiraba unos. Y ese oculto fue el que se nos dio, de que íbamos a las disquerías, esas disquerías anunciaban en la radio, y esas tertulias, a veces incluso con ellos mismos. Yo me acuerdo de ir al CIR y ver al Quique Pereira, ver a Darío Medina, mirando discos, y decir, son los locos de la radio, era como ver a los Caballeros Templarios. Si un sol me llegara cuando el alma dice que no, cuando la flor que nació parece que está llorando y el día como dudando parpadea y parpadea. Fue muy importante lo del Dorado. Realmente el Dorado fue el catalizador y el que llevó todo eso. Después hubo otros que vivieron de lo que ellos ya habían hecho. Con esto me estoy refiriendo obviamente a la XFM, los programas de TV o los programas de radio que tú pudieras tener, la gente cercana a Carbone con Palacio de la Música. Que ojo, eso no es desmerecer su trabajo, para nada, pero es que ese trabajo fermental de poner las piezas en su lugar, lo hizo el Dorado. Obviamente eso se ha perdido porque ha pasado muchas décadas, porque incluso después de la XFM no hubo nada. Incluso la X vive de lo que viene después, o sea, hereda lo que hizo el Dorado. Hubo casos que marcaron cierto perfil, hay que decirlo, de Silvia Baraldi trató de hacer un periodístico dentro del rock, y también un programa a la noche, desquebrado, desamordazado, que fue de acá, comparo. Digo, uno de esos tipos que hereda esa cosa medio loca que tenía Lupito. Sí, aparte con el tono de voz allá arriba. Y esa cosa, de ir para adelante, para arriba. O sea, ese modelo Dorado también yo creo que está por ahí. En el medio se hubo un programa que tuvo su que ver, que fue Portland al aire, que estaba Cecilia Fontana y Marcelo Iribarren, que los tipos vinieron, vamos a poner rock and pop, pero más dinámico y al palo, pa. No es esa cosa desbocada de Tinelli, porque aparte tenemos el fenómeno de la tinelización que nos deshace. En 91 para antes Tinelli y pasamos a ser una colonia argentina, porque capaz empiezan a comprar todos los espacios uruguayos, que fue Aguante Rock and Roll, que lo hacía Daniel Vázquez también en esa época. Estaba los sábados a la tarde y fue un poco el refugio de los heavies, pero también el refugio de ese tipo
que ya no tenía rock hasta el mediodía cuando el Quique se había ido a la radio. Y después estaban los dos muchachos estos, los que tuvieron el incidente con Nas. Esas son las cosas que pasan en parte cuando hay una falta de profesionalismo y una parte de dirección dentro de una radio. Si vos sabés que alguna vez vas a tener algún tipo de periodismo así outsider o muy frontal, yo creo que tenés que llevar el freno. Ahí faltó dirección de parte de la radio. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Jorge Nasser, no por ese fenómeno sino por otras cosas, y terminamos en una entrevista de lujo. Había intercedido el Quique Pereira, digo, mirá que este es un periodista en serio, papá, te iba a preguntar, y luego él pensó que le iba a hablar de las cosas triviales de Nicky, y yo quiero que me hables de cuando empezaste a agarrar una guitarra. Yo creo que por un lado eso. Por otro lado es que buena parte de esos jóvenes comunicadores no tenían ni idea de los sacrificios que era montar un recital en esa época, juntar los equipos, comprarse una guitarra de afuera y entender lo que hacía Jorge, que Jorge venía con una mentalidad de trabajo que era de la Argentina. O sea, yo tengo que, aquí está todo esto a pasar, tengo que traer una memoria colectiva de hace 20 años atrás y darle lenguaje pop. Entonces estos chicos ven de una forma muy radical, las cosas. Eso por un lado. Por el otro lado yo fustigo ambas. Fustigo la posición de Nasser, yo creo que fue totalmente desubicado. O sea, si vos querés dártela con ese, hacelo afuera. Yo estoy escuchando la radio. Pero esperó el momento, sí. La otra, en el caso de Cisneros, yo te diría, si vos tenés algo a decir, que yo creo que era un programa que tenía cosas a decir, porque aparte nos acercaba un montón de música que no estaba en la vuelta. Sonic Youth, Jesus and Mary Chain, etcétera. Claro. Cumplían o nada, pero ¿para qué meterse en ese baile? En el ómnibus de allá yo recorro mi ciudad, pocas cosas han cambiado para mí que se han quedado, mis amigos no pudieron progresar. A mí me pasó una vuelta, por ejemplo, alguien que yo respeto mucho, que lo quiero mucho, que le debemos una buena mano, como es el Cacho Badín, cayeron con hojas a la República, venían un poco arriba de que había vuelto siglo. Claro. Y la verdad, ellos hacía muchos años que no tocaban. Cacho estaba bien de la voz, afinaba, pero a la banda le faltaba 6 meses de ensayo. Y a veces tenés que, buscar una posición en el medio. Yo soy de la posición de esa, puedo estar yo equivocado o el otro equivocado, pero es mi mentalidad de soy un periodista, soy un comunicador, pero también soy un militante cultural. Sé dónde está la posición del periodista. Yo lo aprendí con el Deco, lo aprendí con el Quique, de que las estrellas son los músicos, son los actores, pero esos músicos y esos actores en el teatro van a ser estrellas si el público quiere y si el público lo decide. ¿Te gusta o no te gusta esa música? Tu papel es actor de reparto, pero no después del público, más atrás para que lo veas. Y lo único que haces es hacer la testificación de ese hecho cultural que hay entre el público y el músico. Lo que tenés que tratar de dar es los elementos por los cuales decir, esta es una música de calidad para que el público la entienda. O ese público que puede ser minoritario que entienda que esto es una muy buena propuesta. ¿Y por qué es una buena propuesta? Porque es un buen músico, porque tiene cosas que decir, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el papel. Pero aquí se ha invertido con el fenómeno de la tinelización. Es Marcelo Tinelli habla de Queen. Y en realidad estamos hablando de Queen con Brian May. Yo soy Marcelo. O sea, utilizamos la tercera persona del singular para hablar de nosotros mismos. Eso es lo que ha quedado hoy. O sea, vos vas a un programa y en lugar de ser entrevistado, el entrevistado parece ser el que te está entrevistando. Se ha perdido totalmente el norte de quién está en la estructura y la escalera cultural de esa época. El Dorado tenía esa gran mentalidad, nosotros le estamos dando toda esta información, te estoy dando 1, 2, 3 alternativas a la que más te guste. Pero yo soy el actor secundario. Después lo que pasa entre la banda y vos es asunto de la banda y vos. Dentro de esa época hay un fenómeno en el 91 al 94, con la caída de ese cambio de gusto, o sea que pasamos de escuchar a Nirvana a escuchar a Luis Miguel, que es que en la Argentina empieza a venir hasta Dios. Además de acercarnos al mundo, veías, claro, la diferencia entre esas grandes bandas y lo que producíamos aquí, a nivel tecnológico, a nivel de sonido, de producción, fotografía, etc. Había gente que hacía las cosas con esos métodos, las hacía bien. Tuvimos tapas de discos de esa época hechas por artistas nuestros, un fotógrafo nuestro es Rodolfo Fuentes, que hizo cosas de primer nivel.
basándose en lo que se estaba haciendo afuera, porque él trataba de tener información con compañeros que se habían ido durante la dictadura. Nos permitió a los que trabajamos en los medios en ir a la Argentina, ir a ver a todos esos artistas, empezar a vincularnos con los medios argentinos, que para nosotros era totalmente desconocido, y eso incidió, fue importante. En el ómnibus de allá yo recorro mi ciudad. La música juvenil uruguaya tiene un ciclo de 5 años hacia abajo, sube, da 2 años a 3 arriba y vuelve a bajar. Tuvimos una movida muy importante porque hay un fenómeno sociológico que es real. Siempre en una crisis un país necesita reafirmar sus valores para poder tener una identidad. ¿Cuál fue nuestra identidad a nivel juvenil del 85 para qué? Por rock. Yo era de una familia de clase media. Esa familia de clase media, obviamente mi padre era un lector, era un escritor, vivía de ello. Trabajaba en una agencia de publicidad, sabía de su creatividad, y mi mundo eran los libritos que había, los disquitos que había, eran los juguetes que teníamos. Y por eso digo, me interesó siempre ir hasta esa punta de los detalles, ¿no? Un poco lo que hizo Jorge Caseta en esa discografía que nos daba, digo, a nosotros, un poco lo que hizo el Deco, un poco lo que hizo el Dorado, y fue lo que me sumergió en ese mundo. Me gustaba mucho el diseño de tapas de discos, y eso me hizo ser diseñador, porque tenía que buscar una forma de ganarme la vida. Mis padres se habían divorciado, pero incluso aprendiendo diseño gráfico, ya yo tenía claro que quería diseñar tapas de discos. Mi proyecto final de tercer año es un tapa de disco. Y agarré la época de los CD. Pero yo era old school y se dio en medio de eso que empezó la moda de querer hacerte la bandera atrás del baterista. Entonces vos agarrabas el guille de diseñarla digitalmente, pero en el tamaño de la tapa de disco. O sea, la tapa de disco se hace en 25 pulgadas, que son 66 centímetros. Yo los hago en la computadora con ese tamaño y después lo reduzco CD. Y con eso me tapo. Ahí tenés la bandera y ahí tenés los llores como yo quería. Te encontraré en la barra. No creo que hayas cambiado de lugar. Si hay algo en lo cual yo me quedo tranquilo con respecto al disco, es haberle dicho a él y al Quique Pereira cuánto los queríamos, cuánto les agradecimos. Creo que una de las cosas más bonitas que se hizo fue haberle hecho ese homenaje en un cine al Deco, y subieron todas las bandas a tocar versiones. Eso fue una cosa preciosa. Y tratar de reconocerles lo que los medios, lo que los colegas, lo que las autoridades nunca les reconocieron. Y también hay que hacer un reconocimiento algún día a la receptividad de ese público, ¿no? Que andás a ver si la encontrás ahora, yo qué sé. Pero capaz que vos mañana podés ser el maestro de una generación de algo. Ahora, habría que ver qué tan buenos receptores son, ¿no? Yo no sé si el tema de receptores o el maestro de una generación. Yo simplemente lo que hago muy humildemente es a todos estos gurises que están haciendo armas ahora en medios independientes, en radios comunitarias, y durante todos estos años como una cosa de un goteo de botijas que tienen un programita de radio, de botijas que tienen un sitio web, que esto, que paso heavy metal, que paso rock, que paso reggae. Yo te leía en tal revista y vos ibas a lo del Deco y esto y aquello, y vos quedás... Bueno, generamos otra receptividad. Lo que nos enseñaron tratamos de pasar de la posta. Yo creo que la gran pelea que tenemos ahora es dar vuelta a esta situación de gran chatura, de dar un producto totalmente lavado, sin contenidos, cuando se tiene todo para hacerlo no bien, muy bien. Yo soy optimista, hay que tratar de poder hacer cosas. O sea, si yo realmente me pusiera a contar la cantidad de cosas que he hecho gratis, hasta incluso de que vine el 10 de febrero aquí, todo. Pero ¿sabes cuál es el tema? Es que, como decía muy sabiamente José Luis Campuzano, que es de los Barón Rojos el que me falta por conocer y el más interesante además, porque es el más curtido, viene de lo que era el rock mesetario madrileño, previo a la movida, y él decía, aunque te vayas lejos, la música siempre de alguna manera te va a traer. Una frase muy sabia. Yo me fui muchos años, del país, pero siempre estaba tratando de estar vinculado, y había alguien que me tiraba cosas, me hacía una ensalada, me la subía, me la mandaba, por internet, o sea, tuve siempre esa cosa.
Y la cantidad de anécdotas y de gente que se me ha acercado, o sea, yo escuchaba los martes cuando vos estabas con el Dejo y la gente, yo compraba la maja, yo me quedaba así, y yo le digo, ¿quién te pasaba la radio? ¿Vos tenés 20 años? No, me la pasaba un primo mío. Bueno, como vos, un primo tuyo, un tío tuyo, a mí me pasaban los discos de esa manera. Y eso es lo que tenés que hacer con el que venga, le digo. Esa es la forma. El do it yourself, el oportunismo de los punks, es eso. A mí me encantaría que estuviera otra vez El Dorado aquí. Pero soy realista, la realidad es diferente, el público es diferente, hay que hacer una tarea titánica nuevamente. Quiero pensar que hay gente tan capacitada como en esa época, pero el tema es que el modelo de comunicador que hay actualmente no es ese. Estamos ante además una realidad de medios que lo que se interesa es la inmediatez de las noticias y desecharlas y no profundizar. Y estamos jugados, o sea, gente sin formación cultural. ¿A qué me refiero con eso? O sea, vos escuchabas al Quique Pereira, que era un tipo que era autodidacta en todo lo que tenía con la música, sin ser un músico, pero él tenía un background atrás, digo, estudios de humanidades y ciencias, etcétera, etcétera. Tenías un tipo como Adrián Marina, que era un locutor profesional, como si escucharas a Américo Torres de su tiempo. No sabes lo que fue para mí cuando, finales de los 90, el programa Toda la Música, me llama Andrea Moroso, Darío está en ese programa, y Andrea me dice, mira, queremos hacer un especial vinculado a la historia de heavy metal, incluso en nuestro país. Hablamos con varios músicos, Alebrick, Manu Chopper, Varo, esto, y mencionaron de que lo querían que lo hicieras vos. Lo hacemos. Estoy hablando de que yo 96, 97, yo trabajaba desde el 91, y tenerlo desde día adelante, entonces era, mira, yo te fui a ver una vez, estaba preparando el ranking, así, estaba en Figares, otro día había hablado de Kike, etcétera. Y me dice, ¿cómo te acuerdas de todas estas cosas? Sí, loco, éramos chiquitines y ustedes eran la novedad del barrio. Ojalá que volviera eso, sería divino, pero es bravo. Una radio como El Dorado iría muy bien en web, por ejemplo, pero una realidad que no es la actual. Una radio como El Dorado en un país como Noruega o en un país como Alemania, ¡bash! El tema digo, que tenés ahí va por determinados carriles. La aceptación del Dorado llevó a que hubo medios al costado del Dorado que tenían una vinculación comercial y en parte de contenidos. Uno de ellos fue el de Pop, otro de ellos la labor paralela, que si bien era en ese momento era solo Beatles, después empezó a tener cosas vinculadas a hacia el primer rock 84-85, que era lo que estaba haciendo Emisora El Palacio, pero que no fue el Dorado. Yo creo que El Dorado es un Dream Team, visto desde el punto de vista de Dor, pero es la síntesis de dos generaciones de comunicadores y de periodistas y la concreción de un proyecto periodístico, musical, llevado a cabo en nuestro país, con una tarea titánica que era juntar a tres generaciones, que era educar a una generación y media que vive en la dictadura y que no sabía dónde estaban las piezas, y que demostró que la cultura juvenil en un país saliendo de la dictadura, al cual decíamos que éramos culpables hasta que se demostrara lo contrario, parafraseando la frase de aquel disco de Albacast, era posible. Por primera vez los jóvenes nos sentimos protagonistas de algo, pero también encontramos algo que compartir con nuestros padres que les gustaba esa contracultura rock de finales de los 60 y los 70. En mi casa, por ejemplo, es estar un sábado de tarde, que Expreso Imaginario pasa siglo, y mi viejo emocionarse, acordarse de cuando yo era chico. Ese momento, y el viernes del mediodía yo llegar corriendo del liceo para escuchar a Quique Pereira que me iba a pasar, yo que sé, Humble Pie, o que me iba a pasar a Opa, eso valió la pena. O sea, ellos realmente, o sea, llenaron un espacio, co-condujeron y encarrilaron una situación cultural que teníamos que era total así. Pudieron conjuntar más de un modelo periodístico. Vos mirabas para enfrente, tenías sí la Rock and Pop, pero no tenías una revista como el Surte. Y no tenías un programa como Radio Rock de noche con un tipo que te estaba hablando como si estuviera el neurótico loco. ¡Radio Rock! Yo digo, no me olvido más de eso. Expreso Imaginario, después lo que hizo Aldo Donildo en un tiempo, que nos trajo una cantidad de música latinoamericana, que en esa música, ojo, iba del espectro del rock hasta el tropicalismo de Chico Buarque, ojo, había de todo. No fue solamente rock. Y que esa fue la grandeza de los tipos y el respeto que a mí me merece. O sea, en lugar de los tipos responderle a la agresión
directa, infantil, burra e ignorante de parte. No hay que hacer una generalización. Y además de eso, en medio de eso nos metían a tipos que tenían un vínculo milonga, tango, nos metían a Dino, nos metían un Sansueña de la Royal, nos metían a Jaime. Jaime llegó hasta encabezar los rankings del Dorado en su momento con la hermana de la Coneja. O sea, nos dieron una serie de cosas. Yo recuerdo algún fin de semana pasarnos a un Julio Sosa cantando Cambalache. Pero esas cosas las tengo claras, o sea, porque claro, o sea, esa cosa adolescente, el tango del abuelo. O sea, ellos tuvieron claro, o sea, todo ese ADN que faltaba, pero también trataron de enlazarlo con el ADN que nosotros teníamos, ese ADN de Centenario, del canto popular, ese ADN de CX30, ese ADN de Clarín. Estuvo todo eso. Y esa es la grandeza de lo que digo. Yo creo que para que se dé un Dream Team de esa época y una propuesta de esas características, ojalá. Las cocheras tan solas, Europa no está tan lejos, China es que aún no se murió. Lamento algunas actitudes de algunas personas, obviamente ya sabemos quiénes son, de que dejar eso en el pasado, y yo creo que no se dan cuenta de que gracias a ese gran fenómeno hoy están donde están y que pudieron tener las armas de desarrollo adecuadas. Ojalá que este festejo se pueda hacer todo el ruido posible, ojalá que este festejo genere otras cosas, pero el tema es que, ya te digo, hay muchos intereses creados. Todos estos años he hablado con Darío un par de veces, con Mario varias veces cuando se empezó todo esto, y yo le dije, loco, lo que necesites textos, hay que amargarte algo, digo, no, loco, que de mi parte, loco, nosotros le debemos mucho a ustedes, es mi conciencia. Te digo lo mismo a vos que le dije al Deco. Acá en este país yo trabajé para un tipo gratis, es el Deco. Y cuando venía, de vacaciones me iba a verlo toda la semana, ¿por qué? Porque es el Deco. Yo lo veo de esa manera, o sea, lo veo como esos tipos que te dieron la estafeta y lo que tienes que hacer, lo que es. Vamos a arreglar. Que haya eco, que siga haciendo eco. Solo una barrera los separa a ellos de nosotros. Rock and roll. En los grandes momentos de carencias es cuando se dan grandes proyectos de estas características. Esa es una de las señales de nuestra historia. Siempre ha sido así. O sea, nuestra gran reforma educativa que nos pone a la avanzada de Sudamérica se da en medio de una dictadura. Con militares cultos, como eran La Torre. Sí, eran cultos, pero bueno, capaz no eran los reyes de España, de Goyo Álvarez. Yo pienso que eso, o sea, tengo la esperanza que se dé por nuestra propia característica histórica. Pero también tengo que ser consciente de que la crisis del 2012 lleva a nuestra eterna usina de movimientos culturales y de generación de sujetos y predicados culturales, que es la clase media de nuestra clase. Eso no está. Y recomponer ese tejido social lleva tiempo.